Así está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos y también la obligación de hacerlos respetar. Hola, muy buen día, buen sábado para todos. Es un gusto volver a encontrarnos en Voces de San Lorenzo y la región. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la vida de todos en realidad, porque incluye la planificación familiar, pero que tiene que ver con una gran preocupación de sectores de la juventud y también de los que somos padres o madres, que es el embarazo adolescente principalmente y todo lo que tiene que ver con la educación sexual. Para eso hemos invitado a Ana Ciadel, que es docente y es de ama de casas del país, y a Mario Beseniak, que es psicólogo, sexólogo y que trabaja en el hospital de la ciudad de San Lorenzo en la salud pública hace muchos años. Los invito a ver quiénes somos los que hacemos Voces de San Lorenzo de la región y volvemos. Antes de ir con los invitados, pasamos por el dato histórico del día. Un 16 de julio, pero de 1809, en la ciudad de La Paz, Bolivia, estalló una sublevación que tenía por objetivo declarar la independencia de España. Los revolucionarios tomaron lo que se llamaba el cuartel de veteranos en aquel momento y convocaron inmediatamente a un cabildo, ese órgano popular con capacidad para destituir a las autoridades coloniales y proclamar un gobierno autónomo. Una vez depuesto el gobernador y el obispo, se organizó una junta cuya presidencia quedó a cargo de Murillo. A los pocos días, 11 días después, se lanzó una proclama de esta junta que declaró finalmente la independencia de la colonia, en lo que constituyó el primer documento de este tenor en América Latina. Ahora sí, vamos con los invitados y el tema del día. Así está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan. Continuamos en Voces de San Lorenzo y la región con el tema del día. Vamos a hablar con Ana Ciadel y con Mario Beseniak de este tema que tiene que ver con principalmente los jóvenes, con el comienzo de la vida sexual de los jóvenes y con algo que nos preocupa muchas veces a padres y madres, pero que lamentablemente sigue siendo un tema que es tabú, ¿no? En la sociedad inclusive, en la familia y también en los ámbitos institucionales como por ejemplo la escuela, como por ejemplo los hospitales. Hola Ana, hola Mario, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto recibirlos. Gracias. Muy bien. Gracias. En principio, bueno, Mario con una vasta experiencia en lo que es el hospital y la salud pública. Vamos a comenzar, Mario, preguntándote cómo es esto de trabajar con chicos en esta iniciativa que han tenido desde el Hospital Ganaderos a Caballo de llevar estas inquietudes a la escuela. Bueno, estaba pensando recordando que empezamos con el doctor Carlos de Torello, ya fallecido, hace como 18 años. Pasó el tiempo, Carlos renunció en aquel momento del hospital y armamos nuevamente un equipo con la doctora Miriam Pérez de Meinardi y una trabajadora social, Marta Moneghini. Y venimos trabajando hasta
hasta el presente que poco antes del inicio de las vacaciones, porque obviamente trabajamos en periodos escolares, hasta pocos días antes estuvimos en una escuela técnica de la ciudad de San Lorenzo. No ha cambiado tanto la situación en relación a los motivos que llevan a docentes a convocar este equipo de educación sexual del hospital. En aquel momento, recuerdo que, bueno, yo trabajaba en sexología clínica y de una escuela, no recuerdo cuál escuela, han pasado muchos años, me propusieron, me invitaron a ver si podía organizar algo para hablar con los chicos que estaban preocupados en aquel momento por un número no tan grande, pero había chicas embarazadas, chicas de 15, 16 años. Entonces, bueno, comenzamos a ir a esa escuela, como nos fue bien y fue bien recibido por los alumnos y por los directivos de esa escuela, abrimos la posibilidad con Carlos de ir a otros lugares que nos convocaran. Abrimos la posibilidad de que se acerquen al hospital, algún director de escuela primaria y secundaria, que se acercasen. Y bueno, y así comenzamos a ir a escuelas, no solo de San Lorenzo, sino de Andino, Cerodino, Timbué, Con el Olivero. correr de los años, esta problemática, principalmente del embarazo adolescente, ha ido creciendo, ¿no? Esto significa una falta de conocimiento en general de los más jóvenes de los métodos anticonceptivos, de lo que significa la anticoncepción. Y te pregunto a vos, Ana, desde el otro lado, como docente, como mujer que está en contacto con chicos de esa edad y a la vez con otras mujeres que somos madres, que tenemos la preocupación. Exacto, ¿cómo se vive y cómo se vive desde el punto de vista de los prejuicios, ¿no? Porque hay todavía, aunque nos parezca mentira a algunos, hay mucho silencio en relación a lo que es la educación sexual. Sí, es contradictorio, porque hay mucha incentivación a la temprana iniciación, digamos, de la genitalidad, de la sexualidad en relación a las relaciones genitales, pero la información que se da en general tiende a ser de supuesta prevención. Tenés que cuidarte, yo con mi hija hablo, la llevo al ginecólogo. No pasa lo mismo con los varones, a lo sumo usa protección, usa profiláctico, tené cuidado donde te metés, pero después no hay espacios donde se pueda abordar este tema con la eficacia suficiente que se traduzca después en que no existan tales embarazos. Ana, vos ahí planteaste ya dos aspectos, por lo menos desde el punto de vista de la familia en relación al tratamiento de la anticoncepción o del tema de la educación sexual en relación a chicas o niñas y jovencitas en relación a los varones, ¿no? Que también es un prejuicio que sigue existiendo en la sociedad en relación a cómo educamos a niños y niñas según los roles que vamos teniendo en la sociedad. Y por otro lado, esta cuestión que decís, ¿qué hay detrás, ¿no? de estas frases? Yo hablo con mis hijos, ahí también, Mario, vos podés aportar seguramente, porque también una de las problemáticas es que muchas veces los padres y las madres no estamos debidamente informados para servir a nuestros hijos en ese aspecto, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que decís, pero fundamentalmente porque hay, me parece, una cuestión de mucho temor, porque hablar de sexualidad con los hijos remite a la propia sexualidad. Eso sería campo del doctor y del sexólogo. Lo que puedo decir es que falta información, pero quiero también plantear que nosotros tenemos hace ya varios años una ley de educación sexual integral. Así es. Que es nacional, es más, nosotros en la provincia de Santa Fe la tenemos antes que saliera la ley nacional y lamentablemente por esta cuestión que nos pasa, que también les pasa a los docentes con sus alumnos, es muy difícil abordar determinados temas justamente por esto y porque en estos cambios que se van produciendo
en relación a los lugares que ocupan los jóvenes, al hecho de tener una iniciación sexual genital cada vez más baja en edad, más prematura, y fundamentalmente también lo que está muy tapado cuando se habla de embarazos adolescentes es las situaciones de abusos. Muchos abusos intrafamiliares, la mayoría de las veces, sobre hermanas, sobre hijas, sobre hijastras, y también la cuestión que tiene que ver con esa educación diferenciada hacia las mujeres y hacia los varones, en relación a qué cosas se pueden permitir y cuáles no, qué cosas se valoran y cuáles no, si se valora igual para una mujer esta posibilidad de tener relaciones sexuales siendo muy joven, y fundamentalmente me parece que lo concreto es que en realidad no se toma la dimensión de la sexualidad dentro del proyecto de vida, porque se lo encamina mayoritariamente a esta cuestión de hablemos para que no se embaracen, y no nos está dando resultado. Exactamente. Como que queda muy corto, ¿no, Mario? En relación a eso, vos, ¿qué es lo que encontrás junto con tu compañera, que son un Sí, equipo, bueno, con quería nombrar que Miriam Pérez Pérez de de Meinardi, que es ginecóloga, que además también hace que muchos trabaja en años el trabaja en el hospital Hospital de y San Lorenzo? ¿Qué se encuentran cuando van a ver a los chicos a las escuelas, ¿no? ¿Cuáles son las inquietudes? ¿Se animan a preguntar cómo funciona Mira, esa nosotros la metodología la comunicación? utilizamos desde siempre, no la hemos modificado porque nos ha dado resultados en estos años. Nos buscan una dirección de una escuela, una docente de ciencia biológica, lo que fuere, y le decimos, bueno, está bien, arreglamos la fecha y le decimos, bueno, prepárenos para 2 días antes, vamos a hablar del 18. El 15, el 16, téngannos preparadas preguntas que le hagan los chicos anónimamente. Si la profesora puede guiarlos en torno a la manera de lograr alguna pregunta, fenómeno. Si no, el tema de nosotros lo que tenemos que tener un día, 2 días antes es las preguntas de los chicos. Las tabulamos, las clasificamos y vamos tratando de hablar de lo que más preguntan los chicos. ¿Es una preocupación de los chicos Es el una preocupación embarazo de los chicos y adolescente? hay veces que nos hemos encontrado con la docente que nos plantea, los chicos están ahí esperándolo, llegamos ahí sobre la hora, 5 minutos después, los chicos están con una gran expectativa de escuchar lo que van a hablar ustedes. Tratando de que no sea una cuestión así de clase magistral, sino que arrancamos con, bueno, lo que más preguntan ustedes está el temática. Hablamos de la temática y tratamos de que los chicos intervengan posteriormente, no nos gusta hablar nosotros. Hay cursos que tienen la particularidad de que aparecen 2 o 3 chicas o chicos que se animan a repreguntar cosas que ya han planteado por escrito, o agregar nuevas preguntas. Hay particularidades en los cursos. Sí. A veces hay cursos más tímidos. De todas maneras, una En vez relación- que podemos entrar en una situación de cierta confianza, se animan bastante. En Lo que más, relación, sí, discúlpame, sí, en sí. relación a lo que planteaba Ana, esto que no alcanza con lo que se habla en relación al embarazo, también podríamos explicar lo que los dejamos para el otro bloque, lo que tiene que ver con las enfermedades de transmisión Sí, sí. sexual, que No, es por otro de los supuesto. grandes temas que no se tocan, que queda a veces secundarizado, pero que es un gran problema. Vamos a ir a comerciales y enseguida volvemos con los invitados. Así está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes y pasa frente a una marcha. Seguimos en Voces de San Lorenzo y la región con este tema que tiene que ver también con la vida cotidiana y con las preocupaciones que tenemos padres, madres y también jóvenes en relación a la educación sexual. Dejamos hace un ratito en esta cuestión de las enfermedades de transmisión sexual, un tema que también queda a veces tapado y que inclusive parecería que da hasta más pudor hablarlo o abordarlo. ¿Qué dudas plantean los chicos, Mario, por ejemplo, en relación a esto, ¿no? A las enfermedades que se transmiten por el Yo contacto te diría, sexual?
que en el orden de cantidad de preguntas, lo que más aparece es cómo cuidarnos. ¿Cómo cuidar? Tienen necesidad de que se les expliquen métodos anticonceptivos. Conocen algo, pero no conocen tanto. Y nosotros tratamos de ser con Miriam lo más didáctico posible. De tomar un tubo y enseñarle cómo se coloca un profiláctico. Porque en realidad, bueno, uno dice, por eso es una soncera, no tiene importancia. Pero tiene importancia porque de la forma de colocar un profiláctico puede que el profiláctico se rompa o no se rompa, por ejemplo. Preguntan mucho, las chicas preguntan si las pastillas, tomarlas mucho tiempo, se transforman en dañinas, plantean bastante la pregunta del día después, plantean, bueno, sobre el método, el parche, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, en los últimos tiempos hemos visto que preguntan bastante también sobre, bueno, lo que decíamos recién, enfermedad de transmisión sexual. Y nosotros metemos mucho el eje, no es lo único, obviamente, porque también preguntan sobre homosexualidad, preguntan sobre anatomía femenina, la importancia del clítoris, cuestiones que tienen que ver, algunas con el temor al embarazo, con las enfermedades, pero también algunas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad como vínculo de placer, ¿no es cierto? Y tratamos obviamente con Miriam en este momento de ser abiertos y no con ninguna situación donde, como es, educación para varón y para mujeres. Tratamos de que en realidad, incluso a veces estamos incorporando cuestiones como plantearle a las chicas, por ejemplo, que el tema, bueno, este tema tan transitado por las mujeres en esta época, el tema de la violencia de género. Así es. Qué importante en relación justamente a esto que decís, que es cómo se establecen los vínculos, ¿no? Y en relación a la violencia, con el crecimiento también de relaciones violentas en la adolescencia, qué importante de poder conversar con los chicos y con los grandes también de la sexualidad como un vínculo de placer, como un vínculo amoroso y no como una cuestión violenta. Esto, tomo algo que dijiste, Ana, antes en relación a lo que tienen permitido socialmente las mujeres y los chicos en función de lo que planteaste del abuso y si esto aparece en el ámbito escolar, aparece esto del secreto del abuso y de la relación entre chicas y Aparece chicos. en la preocupación de las compañeras, aparece y de los compañeros varones también. Aparece en la situación en donde se conocen casos o se sospechan de casos y se acercan a un docente, un preceptor, una preceptora, pidiendo la posibilidad de algún tipo de intervención. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Cómo se puede intervenir? ¿Cómo se puede ayudar? Claro. ¿Cómo se puede ayudar en esa situación? ¿Cómo se trabaja en una situación como esa? Por ejemplo, la pregunta va para los dos en realidad, en el ámbito escolar o en el ámbito de la salud pública, porque en realidad hay una cuestión que ocurre en el Estado, que es que hay muchos compartimentos estancos y áreas que se dedican a un mismo tema, por ejemplo, el abuso infantil, se institucionalizan los casos y a veces, muchas veces quedan estancados en diferentes lugares sin una resolución para las víctimas principalmente. Es bastante grave la situación porque para el abordaje hace falta profesionales que puedan acompañar esa situación, no solamente por el caso de la víctima, sino para también ver cómo tratar la situación de los abusos. A veces ocurren entre chicos jóvenes, en donde los dos son todavía lo que legalmente se conoce como niños, son menores de 18 años. Tiene que ver también con el impacto que genera eso al interior de las familias en relación a que puede haber un embarazo producto de esos abusos o que puede, si el abuso es intrafamiliar, romper o quebrar la familia. Sí. Entonces, sobre todo si el que ha abusado es un familiar, un abuelo, un tío. Entonces silenciamos, bancamos, lo que dice es la víctima es una fantasía o la que tiene problemas es ella. Y también se está viendo el abuso sobre los varones. Incluso el abuso en digamos, situaciones de abuso entre hermanos y de situaciones que pueden darse también al interior de las escuelas, que se manifiestan como bullying, que se manifiestan estigmatizando determinados comportamientos.
asignándole lugares o roles a distintos tipos de identidades sexuales. No sé si se puede hablar así. Sí, en realidad pensaba mientras hacías el relato esto de que también es un tabú, inclusive superior, el poder hablar de un abuso de un varón, ¿no? Planteado como una exacerbación del estereotipo de los roles, en donde parece que pudiera ser más aceptado el abuso hacia una niña que hacia un niño, ¿no? Y no sé cuáles serán las experiencias con las que te encontrarás, Mario, vos en el hospital. Yo estaba pensando en lo que planteaba la compañera y no hay estadística. De todo lo que vos planteás, me parece que es no de un porcentaje tan alto. No niego que exista, pero de todas maneras me parece que el número se da y hay que abordarlo y resolverlo, y es cierto que impacta en la familia y demás. Pero me parece que no ha de ser tan grande. No. El número. Es un gran problema la falta de estadísticas y ahí vamos a el tema que nos queda pendiente que tiene que ver con las leyes. La provincia de Santa Fe, por ejemplo, ha sido pionera en las cuestiones legales, por ejemplo, en tema de violencia. Hay una ley de violencia preexistente a la ley de erradicación de la violencia de género a nivel nacional. Y en relación a la educación sexual es igual. Hay una ley nacional, pero hay una ley provincial que es preexistente a la nacional. Sin embargo, no tenemos, por ejemplo, observatorios estatales que nos den estadísticas de cuáles son las situaciones que se viven en relación al abuso, en relación al embarazo adolescente, ¿no? ¿Cómo es la situación de las políticas públicas? Porque yo pensaba, este trabajo que se aborda desde el hospital no es un trabajo que sea una política pública creada con fondos de la provincia ni de la municipalidad. ¿No? ¿Cómo depende es? de la voluntad, depende de la buena voluntad de los profesionales dentro del hospital, de los profesionales dentro de la escuela. Pero vamos con el hospital. ¿Cómo es lo de ustedes en el hospital? Hay leyes, pero no se cumplen. No hay recursos. Yo creo que ya en la época de Silvestre Beni, mirá de cuándo tiempo atrás te hablo, había una ley que planteaba educación sexual en la escuela, pero no sé por qué, o sabemos por qué, en parte, fue trabada, no se creó. Entonces, no se cumplen, quiere decir principalmente que no se destina presupuesto a crear políticas públicas. Creo que en algún momento hubo bastante influencia de las iglesias. En realidad, porque parecería, nosotros, la experiencia de los 18 años ha sido siempre en escuelas estatales, obviamente. Recién, hace 2 años atrás, de una escuela privada de San Lorenzo nos llamaron. Privada católica, estás diciendo. Privada católica. Una apertura Entonces, ¿qué está significando esto? Obviamente, si hay problemas con la sexualidad, problemas de embarazo adolescente y demás, se van a dar en todos los sectores de la sociedad. Entonces, parecería que hay todo un sector de la escuela que parecería de eso mirar para otro lado, de eso no se habla. Y creo que eso también ha ocurrido con los gobiernos. No se habla y no hay. Claro que la diferencia sería que el Estado tiene una responsabilidad superior en relación a la salud de la gente y a la educación sexual de la gente. Y en relación a esto me parece importante tener en cuenta que la cantidad de problemas que han surgido en relación a todo lo que venimos conversando, también ha hecho que haya una apertura, por ejemplo, en sectores de la Iglesia Católica que han tomado la problemática, que tratan de abordarla con una perspectiva que obviamente está teñida por la creencia, pero que la toman, que la abren, también como pasa, por ejemplo, con el sector de mujeres de Católicas por el Derecho a Decidir, que toman la cuestión de la legalización del aborto ante la cantidad de muertes de abortos clandestinos por este gran negocio en realidad que es que sostiene tanto el Estado como de algún modo la medicina también, ¿no? Ana, en relación a esto vos ibas a plantear algo dentro de las escuelas. Sí, hay dentro de los programas de las materias, hay y dentro del capítulo de educación sexual integral hay establecido el abordaje de la temática. Lo que se hace es negarla, no tomarla, pero escrito, habilitado como derecho al conocimiento del propio cuerpo, al ejercicio de una ciudadanía plena que incluye una sexualidad para el placer y para el disfrute, esto no está abordado. Pero aparte de eso, lo que yo quiero plantear muy fuertemente es que amén de la educación sexual, cuando hablamos de un embarazo adolescente,
ya está el embarazo. Cuando hablamos de un abuso, ya está el abuso. Tampoco hay No hay políticas prevención. de prevención. Bien, Ni, bien. con ni en la formación docente de los institutos terciarios, ni tampoco en general las mujeres del barrio. ¿A dónde van para poder hablar de estos temas? Con la hija o con el hijo. Porque puede llegar un niñito que... Hay familias que dicen, no, si es de mi hijo yo me hago cargo, el varón se tiene que hacer cargo. Otras que no. Y generan una cosa muy terrible. Hay un gran vacío del Estado en ese aspecto. Bien, les agradezco mucho, tenemos que ir cerrando el programa, pero me quedo con esto, ¿no? Con la necesidad de políticas públicas que incluyan la prevención y que incluyan también el tratamiento de las situaciones ya sobre los hechos consumados, como plantea Ana, que lamentablemente es lo que se viene haciendo muchas veces en soledad desde los ámbitos de la educación, desde el ámbito de la salud pública también. Entonces, esta necesidad que tiene que ver con que estos espacios, como decía Ana Ciadel, vacíos, en los cuales se plantea la necesidad del conocimiento, de la educación, de la atención y de la salud pública, sean cubiertos. Vamos a la última pausa y ya nos despedimos. Así está la sociedad, ¿cómo no quieren que peleen? Antes de despedirnos, hacemos dos invitaciones. Esta noche, en el Centro Cultural La Angostura, en Pasco 555, hay una peña litoraleña a la que todos están invitados, donde se van a cantar temas que tienen que ver con la música latinoamericana, con voz y guitarra, en un clima muy ameno, así que están todos invitados. Centro Cultural La Angostura, Pasco 555. Y por otro lado, una invitación de la ciudad de San Lorenzo, que tiene que ver con una charla sobre la independencia y las dependencias actuales, que va a ser el próximo viernes 22 a las 20 horas en el local del Frente Social y Popular, en Alem 619 Plata Alta, que va a contar con la presencia de un invitado que tuvimos hace poco, Adolfo Rosas, historiador, militante del Partido del Trabajo y el Pueblo, y Alejandro Parlante, un militante del MST. Los esperamos el próximo sábado, esperamos que les haya servido y que sirva para que sigamos pensando juntos parte de la realidad que nos toca vivir. Hasta el sábado.